Gente Progresista, el programa de la diputada nacional del GEN y precandidata a presidente de la Nación, Margarita Stolbizer. La mirada progresista sobre la actualidad nacional. Un intercambio semanal que contribuya a darle contenido y sentido al progresismo. Entrevistas, la agenda joven y todo el rock nacional. Gente Progresista, con la conducción de Margarita Stolbizer y todo su equipo. Buen día, ¿cómo están? Qué lindas son las mañanas de otoño. Cómo me gusta el solcito del otoño, esta temperatura linda. Uno no anda transpirando por la calle, tampoco hay que abrigarse demasiado. Qué lindas son las mañanas de otoño. Bueno, hoy tenemos visitas, así que vamos a estar charlando con ellos. Vamos a hacer más corto los discursos editoriales de la mañana, que además a veces suenan muy aburridos a esta hora. Así que vamos a charlar con nuestras visitas, que son dos personas muy, pero muy interesantes. Primero presentamos al equipo. Fede, ¿cómo estás? Buenos días, Marga. Todo muy bien, ya más relajado. El primer programa pasó, ya estamos en aire de radio. Y no preguntamos nada de fútbol. No, nada. Bueno. Buenos días. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy contento también. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Quién cuenta, Fede? Sí, hoy vamos a tener la presencia como invitados de los precandidatos por la capital federal, el precandidato a jefe de gobierno, Sergio Arevalla, y el precandidato a primer legislador porteño por el espacio GEN, Antonio Lugones. Juan Manuel Lugones. Tony para nosotros. Tony para nosotros. Juan Manuel, claro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo quiero contarles un poquito la actividad en la que estuve ayer. Saben que llegué anoche muy tarde de Resistencia, donde hubo una cumbre contra la crisis del cambio climático. Una reunión muy interesante, una cumbre con muchos intendentes de todo el país, que la verdad vienen demostrando el gran esfuerzo que se hace desde abajo para poner a las ciudades como las grandes protagonistas de esta lucha que tiene por finalidad ver cómo mitigamos el impacto social, sobre todo económico, cultural, humano, que tiene el calentamiento global. Lamentablemente venimos con muchos años de frustraciones porque no se ha podido avanzar en la firma de un convenio multilateral, entre otras cosas, o sobre todo porque los países que son los principales emisores de los gases de efecto invernadero no tienen voluntad política. Me estoy refiriendo a China y a Estados Unidos, que son dos países, entre los dos concentran el 36% de las emisiones de gases. Si agregamos a ellos la Unión Europea y Rusia, el 50% de las emisiones entre esos países. Si agregamos los 20 países que son más emisores, donde ya hay dos latinoamericanos, Brasil y México, se explica el 80% de las emisiones. Sin embargo, no hemos logrado avanzar en la firma de un convenio. Entonces se hace cada vez más importante los esfuerzos locales y nacionales. Nuestro país tiene, como en muchos otros temas, reacciones espasmódicas frente a un tema tan crucial. Hay esfuerzos a veces demasiado aislados, pero no hay una política, sobre todo de la Secretaría de Energía. El tema de la energía es el tema central en este punto, y obviamente que lo que la Argentina necesitaría sería poder avanzar en una reconversión, diversificación y sustentabilidad hacia energías renovables, hacia energías limpias sobre todo. Sin embargo, poco se ha hecho para aprovechar los que son nuestras extraordinarias ventajas geográficas, ¿no? Y poder avanzar en energía eólica, solar, fundamentalmente hídrica, que es nuestra mayor capacidad. Pensando además en las energías renovables desde una perspectiva incluso más integral, más sistémica. No se trata solamente del cuidado del medio ambiente. En el caso de la energía hídrica podemos hablar además del riego, la enorme capacidad que tiene para mejorar nuestras posibilidades productivas sobre todo, y sin embargo casi nada de esto se ha hecho. Los esfuerzos de los municipios son muy importantes. De hecho, Resistencia es el primer municipio que tiene una ordenanza a través de la cual se comprometen a disminuir ellos los gases que emiten como ciudad.
Bueno, hay dos temas que cruzan esto, que son obviamente agua y suelo, ¿no? En el tema del suelo, saben también que nosotros venimos acompañando los reclamos, las reivindicaciones de los pueblos originarios, sobre todo hemos estado varias veces en el acampe de Félix Díaz. La pelea de ellos por la tierra es una pelea que está muy vinculada con su propia identidad, ¿no? No es un problema de negocio, no es un problema económico, sino que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿no? Aguas y suelos está también, obviamente, todo esto muy relacionado con la salud, con el bienestar de las personas, pero también, insisto, con nuestras capacidades productivas. ¿Cómo no pensar en el agua cuando uno habla de la cuestión agrícola, ganadera, también en el área de la minería, de la frutihorticultura, una cantidad de cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta hablando de la renovación de nuestras energías? Lo que se necesita frente al calentamiento global y a la crisis del cambio climático es tener políticas, sobre todo no solo de disminución de carbono, sino también políticas destinadas a lo que se llama la mitigación y la adaptación. ¿A qué cosas nos tenemos que adaptar? Fundamentalmente a periodos de sequía y a periodos de inundaciones. Sin ir más lejos, la provincia de Buenos Aires acabamos de cumplir 2 años de esa inundación tan grave que se llevó muchas vidas en la ciudad de La Plata. Y ahí hay que tener en cuenta no solo las precipitaciones, que a veces dicen, bueno, uno no puede prever cuando cae tanta agua junta. Bueno, pero los planes justamente de adaptación significa preparar a las comunidades, porque lo que uno puede evitar y mitigar son los efectos dañosos, no la lluvia, pero tener sistemas de alarma. Hay mecanismos, obvio, que pueden prever las catástrofes con muchísima precisión, ¿no es cierto? Y entonces uno hasta puede prever un plan de evacuación de la gente. Sin embargo, acá nada se había hecho. Hay cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con lo ambiental, con las cuestiones climáticas, pero también muchas veces, vamos a hablar esto seguramente también con Sergio después, lo que significa hoy la sobreexplotación industrial inmobiliaria, con grandes negocios sin controles, y esto también tiene un enorme impacto después en lo ambiental y obviamente en estos temas del manejo de las aguas. No me quiero extender más, solo quería contarles esto. Hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer en búsqueda sobre todo de la renovación de nuestras energías para ir hacia mejores condiciones de bienestar, pero también obvio que si nosotros importáramos hoy menos energía como lo estamos haciendo, Argentina tendría más disponibilidad de dólares, que es lo que necesita. Hoy la importación de energía se lleva enormes cantidades de dinero que nuestro país podría destinar a cualquier otra cosa. No quiero terminar sin hacer una referencia a las elecciones del último fin de semana. 2 elecciones importantes, pero que hay que ponerlas en el lugar en donde estaban. Se trató de 2 elecciones internas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Mendoza y en Santa Fe. En Mendoza el radicalismo gana esa elección PASO, no tenían competencia dentro de la interna, y por otro lado el Frente para la Victoria con 2 listas queda unos puntos más abajo. Una conclusión que yo hago en este punto: ¿qué necesidad tiene el radicalismo de andar regalándole triunfos a Macri o a Massa? Es una provincia donde tan claramente el triunfo es del radicalismo, la verdad. Esos acuerdos que vienen haciendo tan a contramano de su propia historia, de sus principios, pero por sobre todas las cosas de sus potencialidades. El radicalismo tendría que haber entendido que no tiene ninguna necesidad de rifar sus banderas en elecciones, sobre todo como la de Mendoza. En Santa Fe quiero hacer primero una referencia a un resultado. Nosotros lo vivimos, por supuesto, yo estuve allá cerca en Santa Fe junto con Bonfatti, con Lifchis. El resultado de Lifchis es un resultado muy ajustado comparando con Del Cel, y acá hay que empezar a explicarse un poquito este fenómeno de la popularidad de las figuras del espectáculo venidas a la política, ¿no? Da para mucho. Yo entiendo que hay muchas veces hasta una subestimación a la política y al ciudadano cuando se busca la figura para que consiga los votos porque es un buen actor o un buen cantante en realidad. Y siento que hay como un desprecio a la política. Igual no subestimo obviamente a quien tiene el voto y el acompañamiento popular, como fue en este caso. La referencia que quiero hacer es que fue muy notable la diferencia entre la cantidad de votos, la comparación de votos obtenidos en la lista gobernador
que era Lifchitz por un lado, el Frente Progresista, y Delcel por el otro, más allá de que Lifchitz gana la interna paso a su contrincante, que era Barletta, 70-30, la cantidad de votos obtenida es pareja a la de Delcel del PRO. Sin embargo, cuando vamos a mirar la lista de los candidatos a diputados provinciales, la lista del Frente Progresista obtiene 645.000 votos y la lista del PRO obtiene 180.000. La diferencia es muy, pero muy marcada, y la lista del Frente Progresista era encabezada por el gobernador Antonio Bonfatti, su vicegobernador Jorge Gen, sus ministros. Era claramente la representación del gabinete y del gobierno provincial. ¿Qué quiero decir? Que con ese apoyo que tuvo, hubo sin ninguna duda una convalidación de la gestión. Porque muchos decían, no, hubo castigo, hay cansancio, a veces se va agotando la gestión de gobierno. No, si no, no hubieran apoyado al gobernador y a todo su equipo. Entonces me parece que fue un triunfo muy contundente, que vincular a Lifchitz, que tiene niveles bajos de conocimiento, sobre todo en algunas zonas del norte de la provincia, con Bonfatti, nos va a permitir despegar con mucha claridad, porque Lifchitz es el sucesor natural de esa gestión. Ahora, no podría dejar de mencionar el tema de las irregularidades de las que hemos estado tomando ayer. Yo no salgo de mi asombro, en realidad, porque nadie duda que en Santa Fe no hay ningún problema de transparencia ni ningún riesgo de que se haya cometido ninguna irregularidad, más allá de que el control de la elección es de la justicia y el Poder Ejecutivo en Santa Fe no tiene interferencia sobre el manejo de la justicia. Ahora, lo cierto es que es una desprolijidad tan pero tan grande, a mi juicio es un papelón, lo digo sinceramente, y aún haciéndome cargo de la parte que nos toca como frente que gobierna, que debió haber garantizado las condiciones absolutamente para que la transparencia no dejara ningún margen de duda. Escuché hoy en la mañana la conferencia del gobernador Bonfatti, es una persona tan pero tan seria que además da la cara y eso nos tranquiliza, pero no puedo dejar de reconocer que esto nos pone una mancha encima y que es lisa y llanamente, aún por ineficiencia, por lo que sea, un papelón, digamos, en esta cuestión, que esperamos obviamente que en el escrutinio definitivo estas cuestiones se vayan resolviendo y lleguemos con mucha tranquilidad y absoluta transparencia a la elección definitiva. Bueno, entonces terminamos, si les parece, con este primer bloque. Termino siempre hablando más de lo que pensaba, pero como saben, da para mucho. Una semana en este país, una semana en la Argentina, es terrible. La cantidad de cosas que pasan y que podríamos contar, claro, en el minuto a minuto. Así que, Fede, te paso, y en el próximo bloque entonces vamos a estar con Sergio Abrevaya y con Tony Lugones para charlar sobre la ciudad. Lo que quería agregar es que ayer a las 3:15 de la tarde hubo un ataque con una bomba incendiaria al campamento de los QUOM. Solidarizarnos nada más, la bomba no prendió porque fue apagada a tiempo, pero solidarizarnos nada más con el campamento. Gracias, Fede. Y bueno, tenemos un temita, ya nos vamos poniendo en clima, hinchadas de las pastillas del abuelo. Así que vamos, llévalo. Que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que padre fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. Cuántas veces he sufrido tus cargadas, cuántas veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Maestros. Que haya cuervos, que también haya quemeros,
diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el Parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos, que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano, que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos, que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas, lloren risas, rían llantos, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada, que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido, que el folclore no sea un himno a la violencia, no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bambinos, que la euforia se haga calma en una cancha. Enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. Cansadas, tantas veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Fede, ¿cuáles son nuestros contactos? Pasamos la vía de contacto por Facebook, a través del Facebook de Margarita Stolbizer, en Twitter, @Stolbizer, o en la página web margaritastolbizer.com.ar. Si no, podés escribirnos a nuestro mail, genteprogresista@partidogem.org.ar, o por teléfono al 4300-9470. Sí, vamos con más gente progresista, a ver si vamos a tener que abrir alguna cuenta más, así la gente nos empiece a identificar también por ese lado. Bueno, como habíamos anticipado, tenemos dos visitas para nosotros muy interesantes, no solo por la oportunidad de la fecha, estamos en vísperas de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque son dos excelentes personas, profesionales, políticos y amigos. Sergio Abrevaya es el candidato a jefe de gobierno en la lista Ciudad Justa dentro de lo que es Surgen. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bueno. Y está también Juan Manuel Toni Lugones, otro amigo también muy dedicado no solo a los temas de la ciudad, sino una persona muy reconocida públicamente por venir desde hace mucho tiempo investigando los temas vinculados con la violencia en el fútbol, ¿no? Así que vamos a conversar de eso también un ratito. ¿Qué tal, Toni? Buen día. Hola, buen día, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Estamos ya en las vísperas de la elección, hoy es cierre de campaña, así que les agradecemos por venir a cerrar la campaña aquí. Hemos estado también muy contentos de haberlos acompañado durante toda esta campaña electoral, que ha sido muy buena, de mucha recorrida por muchos lugares, de abordaje de temas importantes para la ciudad, ¿no? Así que queremos hablar sobre todas esas cuestiones también. Pero Sergio me hacía una acotación cuando no estábamos en el aire y después del comentario sobre la elección de Santa Fe, que este tipo de deficiencias o de irregularidades en las cargas, sobre todo, capaz que no hay que llamarle irregularidad, pero bueno, Sergio lo va a explicar, tiene un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo fue, Sergio, eso? Fue en el año 2000. En el año 2000 la Ciudad de Buenos Aires estrenaba desde su tribunal superior, porque la anterior se elige jefe de gobierno sin las instituciones, entonces luego ya estaban, y se estrena la primera elección desde la Ciudad de Buenos Aires, manejada por la Ciudad de Buenos Aires. Y el sistema informático era nuevo, era un sistema que tenía lectores de barras para las actas de cada una de las urnas. Como los supermercados. Para que exactamente, habían hecho, como yo era director de SGP, en ese edificio
habían hecho en un largo salón un conjunto, habían armado un conjunto de 100 y pico de máquinas donde cada uno cargaba rápidamente. Pero ¿qué pasó? Pasó lo que pasaba siempre, que el 15% de las actas vienen con problemas de sumatoria, que el presidente, el vice, los fiscales, por ahí las cerraron mal. Pasa siempre esto. Un pequeño error, no gran cosa, pero la máquina no admitía nada de error. Entonces el 15% de las actas no se contabilizaron. Quizás se acuerde el oyente, Cavallo se enoja y empieza a insultar de que hay fraude. Era el otro contendiente de Ibarra en esta elección, es la primera elección de Ibarra, y dice que hay fraude. Pasan 2 horas o 3 horas y como a las 12 de la noche terminan de entender de que no había fraude, que simplemente había pasado este problema del sistema y que no había manera de resolverlo. Y hay una discusión ahí entre los partidos de izquierda, Cavallo y el gobierno, e Ibarra, sobre si seguir adelante o no, y se decide seguir con unas máquinas comunes que habían los EGPs, una planilla Excel, y cargando los datos de las actas no admitidas, sumándolos al otro sistema, o sea, un parche para que a las 6, 7 de la mañana se dé el resultado definitivo. Pero esto sucedió porque se dieron cuenta a tiempo de que traía un problema. Se dan cuenta porque se enoja a Cavallo, ¿no? Claro. Obviamente. Que quizás, yo no sé si en Santa Fe tiene la misma característica, pero si hubiese pasado se salvaban de lo que vos decías. Claro. Bueno, Sergio, gracias por la información. Vamos a charlar un poquito de la ciudad, de las varias actividades que hicimos juntos. Te quiero decir que si una me impactó, me conmovió de manera especial, fue la que hicimos con la gente de las cooperativas de vivienda, la gente que, bueno, contaba toda su situación expulsada de los lugares o que paga sumas siderales para alquilar piezas en lugares ocupados, ¿no? Bueno, quisiera que me contaras un poquito esto, que nos contaras el tema de la situación de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo para poder explicar esto frente a las propagandas, ¿no? Y valga también decir, nosotros venimos planteando de manera muy crítica respecto a los proyectos nacionales, que no son tan diferentes Scioli y Macri cuando utilizan recursos públicos, recursos de los contribuyentes de la ciudad o de la provincia para hacer propagandas de promoción personal. No nos olvidemos que la ley de publicidad oficial fue vetada por Mauricio Macri cuando le ponía límites, y hoy hay un abuso en esos recursos. Una de esas propagandas en las que sale el propio Macri es donde él promueve, anuncia, digamos, el tema de los créditos para que la gente pueda acceder a una vivienda o las garantías para los alquileres, ¿no? Entonces, contanos un poquito esta problemática central de la Ciudad de Buenos Aires, que como vos decís, muestra que hay como 2 ciudades, hay una ciudad sumergida de la que no se habla. ¿Cómo es la situación? ¿Cuáles son las propuestas? Adelante. Es una situación grave que además se desarrolló peor que nunca en estos 10 años, ¿no? El PRO decidió no hacer más viviendas, suspendió las obras, hubo algunas crisis en el medio, pero en definitiva no hizo vivienda. Las pocas que por amparo le sacaron terminó parándolas igual hace poco. Por otro lado, los créditos son los créditos que podemos sacar los que tenemos casa, o aquel que tiene 5 alquileres de salario. No están pensados en ningún caso para aquel que no tiene vivienda y tiene bajos ingresos y paga alquileres. Y no está pensado en la cuota de alquiler, para nada, ¿no? Uno podría decir, bueno, todos los bancos son así, provincia, nación, es verdad. Pero la ciudad es la que tiene que hacerse cargo de eso. ¿Por qué? Porque la ciudad creció enormemente. La ciudad... O por lo menos no mentir y decir que hace algo que no está haciendo. Bueno, exactamente. Y lo hace siempre esa mentira en este tiempo, ¿no? Ahora... te cuento además que una anécdota mayor, que es que la ley de garantía bancaria de alquileres del Banco Ciudad no es de Macri. Yo soy coautor de esa ley junto a Adriana Montes. La aprobamos en el 2010, los dos en ese momento éramos diputados de la coalición cívica. Aprobamos esa ley y a partir de ahí nos pusimos a pelear para que la reglamenten. Hasta hace poco tiempo, que lo fui a ver el presidente del banco, por favor reglamenta esta ley, porque la gente venía y me reclamaba. Sigue mal reglamentada. Yo no sé si recordás lo que nos dijeron ese día. Nos dijeron, si vos vas a pedir la garantía bancaria de alquiler, te dicen, ¿qué edad tenés? Claro. Tenés que tener entre 18 y 35 años. Siempre... Contá eso, Sergio. Y la persona no lo pudo sacar porque tenía 41 años. Tiene 41 años y tiene una familia de 5 hijos, no lo puede sacar. Ahora, no hay crédito para ese. No hay ni garantía de alquiler, no hay crédito, no hay absolutamente nada. Y la ciudad, para ponerlo en contexto, creció de 2.700.000 habitantes a que había bajado al histórico 3 millones, volvió a los 3 millones. Algunos creen que ese censo del 2010 ya está
harto atrasado, que creció mucho más. Lo vimos anteayer en la Villa 21-24, 65.000 personas viven ahí. Son ciudades gigantescas, ¿no? Y ese cuadro de crecimiento no solo fue en Villa de Asentamiento, que trajo otros males, como enfermedades, la droga parapetada deteniendo a la gente, también en casas tomadas, en calle, incrementó muchísimo la cantidad de gente viviendo en calle, y la disyuntiva que nos contaban ese día era: ¿qué hago yo con mi familia? ¿Vuelvo a la villa? Por ahí la tengo que sacar de droga, contaba una. Exacto. Estoy en calle, crío a mis hijos mal. Trato de alquilar, no puedo porque no me toma, porque tengo muchos hijos o no tengo garantía. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer que no se está haciendo? 3 cosas básicas. Una, empiezo por la última: implementar bien la ley de garantía bancaria de alquileres, que sería, para mí además, es un hijo que no termina de crecer. Claro. Segundo, volver a construir con una lógica distinta a la que fue hace muchos años, que es incorporar esas construcciones a la trama urbana. Y ahí yo digo, expropiar esa cantidad infernal de propiedades que hay en la ciudad de Buenos Aires, de sucesiones que nunca se terminan de poner, de casas tomadas, de dueños que no reclaman. Expropiar todo eso, que además es por poca plata, y poder construir ahí, además de los terrenos fiscales que tenés. Pero esos, además de expropiarlos por poca plata, vendérselos a una cooperativa que construya con límite de pisos. Yo digo, pues si no se hace insostenible el mantenimiento. Y la hipoteca, para poder comprar la hipoteca, yo digo a 40 años, o mejor que eso, que el valor de la cuota sea el que hoy paga de alquiler. Garantía única, la hipoteca. Si no cumple, vendrá otro. Porque siempre la política decía, no cumple mucho. No es el punto. ¿Hay datos sobre cuánta gente en la ciudad de Buenos Aires tiene problemas de vivienda? Sí. Cuando hablamos de problemas de vivienda, hablamos de los que están directamente en la calle, de los que están en situaciones de extrema precariedad. Completo 600.000 personas. 600. Que reúnen todas esas, es decir, todas las condiciones que se te ocurran de precariedad de vivienda. Aparte uno podría decir... Sin contar, digamos, una cuestión muy común, que son 2 jóvenes profesionales a los que no les alcanza su ingreso para poder obtener un crédito para compra de vivienda. Ni para alquilar, porque este círculo, lejos de ser virtuoso, negativo que tiene la ciudad, al costado de eso, vos lo decías antes, creció el mercado inmobiliario. Es decir, la ciudad se definió por la emergencia del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario creció para la inversión. El 20% de stock de viviendas en la ciudad está desocupado, porque es inversión. Es muchísimo. Es muchísimo. Y entonces, esta situación está empujada por 2 intereses totalmente distintos. El que, por supuesto, a nosotros nos importa es el que resuelve la emergencia, ¿no? Porque además son trabajadores que la ciudad necesita. Este es un tema no menor. No es solo un tema de dignidad. Las grandes ciudades crecen con su economía, la ciudad también necesita que ese trabajador esté, y necesita que viva bien, no que viva mal. Por eso en el mundo se resuelve el tema de vivienda, y se lo frena el mercado. Nosotros decimos, una manera de frenar el mercado inmobiliario es ponerle límite a la construcción, no más de 9 metros por barrio, para que esto baje los valores, porque si no los valores son altísimos, nadie llega a alquilar. El alquiler es, para entrar, 5 veces lo que tenés que pagar de alquiler, de entrada. O sea, que el que no tiene casi para pagar alquiler, ¿cómo hace para conseguir 5 veces? Termina en calle. Pero por ahí es alguien que gana 7.000 pesos, 8.000 pesos, 10.000 pesos, pero no puede reunir 30.000 pesos para entrar de golpe. Vos dirías que en la ciudad este es el problema, ¿no? Es el mayor de los problemas, gravísimos. Es más, si lo dejamos crecer va a empeorar en todos los sentidos. Y que toca una comunidad muy grande de sectores sociales, ¿no? Son no solamente las viviendas sociales de los más pobres, sino sectores medios que no pueden acceder hoy a una vivienda, ¿no? Y el que alquila y paga hace años, ese 30% de la ciudad que alquila puede ser clase media, media baja, pero en realidad es más, el que está viviendo en villas puede ser media baja. Porque como no puede acceder a ninguno de los formatos, tiene que ir ahí. Pero inclusive, tal como lo planteas, ¿no? Primero, el límite de edad. Por otro lado, gente que ha pagado durante añares el alquiler, que podría haber sido una cuota directamente de compra, o sea que tampoco tiene el acceso bancario. Me hablas de 600.000 personas, del 20% de la población de la ciudad en esta situación. Está en esta situación, sí. O sea, la enormidad del problema me parece... gigantesco, pero además creció en esta época. Porque algunos te dicen, siempre hubo vida. Nunca hubo como en este tramo de crecimiento de la ciudad, porque la ciudad creció 1 o 2 puntos más que lo que había crecido el país. Económicamente es muy sustentable la ciudad. Y ese crecimiento lo benefició a Macri enormemente, ¿no? Porque le dio un presupuesto gigantesco, le dio una recaudación en dólares
el doble, es decir, 2,5 veces más que lo que fueron los primeros gobiernos de la ciudad autónoma. O sea que muchísima plata para resolver. En la ciudad me parece que siempre hay que pensar en función de eso. Es una ciudad, un gobierno que tiene una enorme cantidad de recursos en diferencia a lo que son todas las demás provincias, y bueno, cuánto es lo que se hace en función de esto, ¿no? Tony, ¿cuál sería para vos el segundo tema para incorporar en la agenda de prioridades de la ciudad? Bueno, quería decir algo, Margarita, con relación a lo que recién explicaba Sergio, ¿no? Vos te parás en algunas comunas en la ciudad y los números son terribles. Vos te parás en la comuna 8, que es Lugano y Villa Soldati, y 1 de cada 3 personas vive en una villa, en un barrio de emergencia, ya sea en el Sildañez, en la Oculta, en la Villa 20, ¿no? 1 de cada 7 está cerca de un basural, en la ciudad más rica del país. Es una cuestión increíble, ¿no? Sobre todo cómo se tiran los recursos. Si uno piensa que, por ejemplo, la ciudad le financia la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario, que dice Banco Ciudad, ¿no? Pero no financia el comedor comunitario de la Villa Sildañez, está hablando uno de una cuestión de prioridades. Y también sobre esto que es una tragedia, ¿no? Vivir en un barrio de emergencia para una mamá que nosotros hemos caminado, estuvimos hace poquito en la Villa 20, ¿no? El mismo problema que tiene de seguridad, que es el segundo problema, que me parece que es fundamental porque atraviesa toda la ciudad, ¿no? Uno está en Palermo y le dicen, tenemos un problema de seguridad. Estás en Recoleta y te dicen, acá nos roban, los arrebatos son terribles. Ahora vos te parás en el puente de la Villa 20 y te dicen, acá mataron al chico boliviano cuando fue a la mañana que iba para el trabajo. Es el otro tema es que el otro cruza tema. absolutamente toda la ciudad en su nivel, ¿no? Y esto tiene que ver también con el tema que nos apasionó desde hace 15 años, que es el tema de la Barra Brava, y es el tema de la violencia, de ¿no? la violencia. Hoy cuando hablamos de violencia de los Barras Bravas, no podemos meterlo solamente en lo que es la cuestión del partido del día domingo. Yo te diría que eso casi lo tienen controlado porque el público no va a la cancha, ¿no? No hay público visitante. Sí. El problema son esos grupos delictivos que tienen otras actividades y que son la carne de todos los días del delito en la ciudad de Buenos Aires. Si uno pudiera cruzar los integrantes de una barra brava y cruzarlos con el sistema del delito de la ciudad, se va a dar cuenta que son barras bravas, pero también son los que están en el negocio del pirata del asfalto, son los que están manejando el negocio de los trapitos, problema irresoluto en la ciudad desde siempre, pero también son los que venden la droga en la Villa 21-24. Hay una red de delito que tiene base en los barras bravas que a mí me asusta mucho. Y me asusta porque hay experiencias en otros lugares. Estuvimos con Margarita el año pasado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y muchas veces cuando uno dice esto sobre los barras, no entienden la magnitud, ¿no? Porque, lo decíamos en la provincia de Buenos Aires, el problema de los barras bravas en la provincia de Buenos Aires es que se pelea por el territorio para la venta de drogas, como hubo en otros territorios como en Rosario. Es el ejemplo de Rosario. Exacto. Y en la ciudad de Buenos Aires, la barra brava, ¿no? Es una forma simpática de ingreso a la villa, ¿no? La barra brava de Huracán maneja ese sector de la Villa Zabaleta, el sector de la Villa 21-24, ¿no? Sectores cercanos a la barra brava de Nueva Chicago manejan Ciudad Oculta, y así podemos hacer la repetición en distintos lugares. Entonces es un tema que hay que tener muy de cerca, ¿no? Tony es autor de un libro, Barras Bravas para Todos, ¿no? Barras Bravas para Todos. Lo que hace es justamente poner en el papel una investigación de mucho tiempo sobre cómo funciona esto. ¿Qué temas duros, no? La crisis de la vivienda, el tema de la violencia. Si les parece, vamos a un temita musical y entonces después seguimos. Muy lindo tenerlos acá. Muchas gracias. Vamos con No te va a gustar, Pensar. Se sentía feliz
escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede. Margarita Stolbizer está en Radio Conexión Abierta. Y espero, y el momento no llegó. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio. Tiraron de la cuerda y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad te miente. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Seguimos aquí en la Radio Conexión Abierta de la Universidad Abierta Interamericana. Gracias, Juli, allá en la cabina de operaciones. Hoy nos la nombramos. Juli es nuestra operadora oficial en el programa Gente Progresista. Y estamos con Sergio Abrevaya, candidato a jefe de gobierno de la ciudad por la lista Surgen Ciudad Justa, y con Tony Lugones, que lo acompaña en condiciones de candidato a legislador en primer Mal término. llamado Antonio. Mal llamado Antonio, así es, así es. Hay un tema sobre el que nosotros venimos hablando desde hace tiempo y que me genera bastante preocupación porque es algo que identifica a muchos de los candidatos a nivel nacional y es lo que nos pone a nosotros siempre en la vereda de enfrente de todos ellos. Y es el manejo del juego, la relación de la política con el juego, algo que tiene que ver con el financiamiento de la política, pero todos sabemos que atrás del juego hay lavado de dinero, hay muchísimo poder y obviamente consecuencias y un impacto social terrible. Pocas cosas son tan devastadoras en términos familiares y sociales, digamos, como el juego, la ludopatía, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes este tema en la ciudad de Buenos Aires, tanto lo que tiene que ver con los negocios como la adicción, digamos? Hablemos de las dos cuestiones. Buenos Aires tiene 5 bingos, 2 casinos flotantes, que es una falacia, ¿no? Que sea un barco eso, ¿no? Es un casino, y tiene un hipódromo que tiene 4.000 máquinas tragamonedas. Sí, nunca entré, pero dicen que es impresionante la cantidad de metros cuadrados llenos de maquinitas una al lado de la otra, ¿no? Tiene más máquinas que el hotel MGM de Las Vegas, que ese es el que tiene 3.000. Entonces, en ese marco, ¿no? Hay una enfermedad social terrible, ¿no? 7 de cada 10 personas que ingresan a un bingo es una mujer, ¿no? Con lo que esto trae, la adicción al juego para la familia, y yo me atrevo a decir que cada uno de nosotros conoce a alguien que está en este momento enfermo por el juego. Los amigos, la familia, siempre hay alguno. De todas las adicciones, la del juego es la que tiene la tasa más alta de suicidios. Exacto. Y en ese marco, la ciudad de Buenos Aires ha decidido perdonarle los impuestos al dueño de los casinos, a Cristóbal López. En lo que a mí me parece que fue una agachada terrible del sistema político de la ciudad. En 15 minutos se votó una condonación de deuda para Cristóbal López. A Cristóbal López, entre los
legisladores del PRO y los legisladores del Frente para la Victoria. ¿Qué significó eso? Significó perdonarle 2.000 millones de pesos que debía Cristóbal López de ingresos brutos, a cambio de fijar una tasa hacia el futuro. Una tasa que, según Macri, decía que a la ciudad le iba a hacer ganar 300 millones por año más de impuestos para que todos los vecinos puedan disfrutar Sarasa. Entonces, lo que fue en el año 2014 hubo nada más una recaudación mayor de 174 millones de pesos para la ciudad. Que ya no son 300. No, que ya no son 300. Sí que aquellos que trabajan los temas económicos de nuestro equipo dicen que en realidad es un ajuste de inflación, ¿no? de este año 2014. Pero lo que deja algo que va a ser irrecuperable, me parece a mí, es la cantidad de personas que se han incorporado a la adicción al juego. Por eso una de las cosas que nosotros entendemos como prioritaria es la creación de una red de asistencia a los adictos al juego y a sus familias. En este momento tenemos en el Hospital Álvarez un grupo que trabaja temas de adicciones, no solamente al juego, sino otro tipo de adicciones, que es ejemplar. Pero se hace necesaria una red que contenga a esto nuevo, ¿no? Antes el juego, el escolazo de mis viejos era para los hombres que jugaban a las cartas, que iban de vez en cuando al casino de Mar del Plata. Con suerte, si no era en el club del barrio jugando ahí. Bueno. Hace 10 años que el bingo vino a cambiar la fisonomía del juego en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y además vos decías algo que es impresionante, ¿no? Que es 7 de cada 10 son mujeres. Son mujeres. Y yo no tengo presente la cifra, pero parece que también es mayoría de tercera edad. Es decir, el jubilado, y además yo tengo un caso cercano, que no quiere reconocerlo, una vez por semana, que juegan las maquinitas, o sea, sufre la ludopatía y juega la jubilación, ¿no? Y te dice, no, juego 100 pesos, no pasa nada. Y esto que vos decías hace mucho tiempo, Margarita, de la transferencia de los pobres a los ricos, ¿no? Que antes era al revés. En la ciudad de Buenos Aires pasa al revés. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero cuento una historia. Cuando Macri era jefe de gobierno y se votó el primer presupuesto, le impusimos en la ley tarifaria una tasa muy alta de ingresos brutos, era el 8%, que nunca cobró. Mejor dicho, dijo que no podía cobrar. Con el viejo truco de el hipódromo es nacional, como si fuese una embajada extranjera, y entonces la ciudad no puede entrar. Y yo creo que hay que hacer, hay que entrar con la metropolitana y generar un escándalo y cerrarlo definitivamente. Y por supuesto esto va a traer coletazos por todos lados, porque como decía Tony, son 4.000 máquinas. Te interrumpo un minuto, sí. Una cosita nada más. Aquellos que trabajan el tema dicen que una maquinita de esa genera 2.000 pesos por día de ganancia. Y seguramente. ¿No? Estamos hablando, si son 6.200 máquinas en la ciudad, estamos hablando de 14 millones de pesos por día. Mira, yo te cuento una historia. Hace unos años tuve la oportunidad de dar clase, yo doy clase de negociación y de mediación, a los empleados, porque tenían muchos problemas con la gente. Y lo que me contaban es que la gente se pone violenta. Hace todo lo posible porque no le saquen su lugarcito en la máquina, y se ponen violentos y se lo saquen, y se ponen violentos con los empleados para que le traigan lo que sea. Y además, no sé si sigue siendo así, pero en ese momento se fumaba sin ningún problema, es como un área liberada. Es que se sigue, eso es una cuestión que es terrible. Tremendo. Hay restricciones para los fumadores en todos los lugares cerrados y no en los casinos, para incentivar obviamente que la gente permanezca. Funcionan, y hemos dejado que eso sea así, como si fuese una embajada de un país extranjero. Y hay que entrar y hay que romper todo el incumplimiento de leyes que hemos sufrido. Lo que se esgrime normalmente es que el caso del barco, que se perdió en la justicia hace 15 años, que se perdió porque está en aguas, ¿no? Y eso es jurisdicción nacional. Pero el hipódromo está en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Aclaremos que una de las cuestiones más graves, nosotros venimos planteando hace tiempo que dentro de los temas prioritarios a nivel nacional es una reforma tributaria. Sí. Dentro de esa reforma no hay duda que la mayor presión tributaria debe ir sobre aquellos que ganan, que especulan obviamente, que tienen ganancias extraordinarias, y eso es el juego. Sin embargo, la verdad es que el juego no paga ni en proporciones mínimas en relación a toda la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento, cuando le impusimos el 8% de ingresos brutos, que nunca cobró, que es una tasa imposible, pero que nosotros veíamos que tenía que ser, estábamos hablando se hablaba en el hipódromo de 20.000 millones, de aquel momento, te hablo hace, serían 7 años, o sea, ¿cuánto será ahora que ganan anualmente?
muchísimo más, debe ser 120.000 millones. ¿Cuánto podría, primero, controlarlo, sacarlo, combatirlo y luego, eventualmente, por no prohibirlo definitivamente, cobrarlo? ¿Cuánto tendría que recaudar la ciudad? ¿Cuánto subterráneo vivienda se podría hacer con esa plata? Es que además, Margarita, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una Constitución moderna, ¿no? Y en el artículo 50 de la Constitución dice: el juego es nuestro, es de la ciudad, ¿no? Y el objetivo del juego en la ciudad es la acción social, que es, digamos, la zanahoria siempre. Pero es preferible que si el juego existe, que exista para que te derrame sobre lo que hablábamos recién, 1 de cada 3 personas viviendo en un barrio de emergencia, y te dicen no podemos urbanizar a veces porque no tenemos los recursos. Es mentira. Los recursos están. Bueno, muchísimas gracias. Yo les pediría, digamos, un último mensaje a cada uno, porque estamos en vísperas de elecciones. El domingo es la elección, los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad van a ir a votar. ¿Por qué habrían de votar? Nosotros lo tenemos bastante claro, por supuesto, pero ¿por qué habrían que votar? ¿Qué es lo que ustedes les dirían a aquellas personas de la ciudad que nos están escuchando para realmente promover que acompañen a esta lista Ciudad Justa dentro de Surgen el domingo que viene? Tony. Bueno, nosotros vamos a ir a la legislatura a legislar y a controlar, ¿no? Hay una tarea pendiente de los legisladores de la ciudad, que es el control de las tareas de gobierno. Lo grafico, hay un minué muy grande en el sistema político de la ciudad de Buenos Aires. A veces Macri utiliza el Frente para la Victoria, a veces Macri utiliza la oposición, y cuando está tan aceitado el minué de la política de la ciudad, los que perdemos somos nosotros. Nuestro compromiso es ir a defender las cosas de todos, y para eso pedimos que nos voten el día domingo. Sergio. Yo diría primero que tengan el criterio de votar a quien cree que va a cumplir con, además, lo que promete. Es decir, que escuchen quienes hacen propuestas. Hay muchos que son descriptores de la realidad. Describen la realidad, pero no se sabe qué van a hacer. Nosotros sabemos qué vamos a hacer, lo venimos diciendo, visiten nuestras páginas, sabemos cómo queremos resolver los problemas. Creemos que además hay una ciudad de corto plazo y una ciudad de largo plazo. De corto plazo pintó de amarillo, hizo bulevares, no es que todo esté mal, y la de largo plazo necesita vivienda, necesita mucho subte. La gente no sabe que hubo crédito, entró plata, millones, 480 millones de dólares para hacer subte, y siguió al mismo ritmo que siempre. Esa ciudad de largo plazo que uno resuelve hoy, por ahí no se ve tanto, pero nuestros hijos disfrutan y nosotros mismos más grandes disfrutamos dentro de 5 y 10 años, hay que hacerlo urgente. Si no se hace, explota en villas y asentamientos. Si se votan quienes no saben qué hacer, también explota en la ciudad en el futuro. Le pedimos que nos acompañe, por supuesto, triunfar dentro de Surgen en las PASO y poder ir a las generales con esta propuesta de ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Yo agrego a esto que la ciudad como la nación necesitan una alternancia, necesitan un cambio, oxigenar un poco este gobierno, y para eso no hay nada mejor que votar a la buena gente, a la gente que es confiable, por supuesto, como en el caso de Tony Lugones y Sergio Abrevaya. Así que les agradecemos mucho que hayan estado. Vamos con un temita musical antes de nuestro bloque de cierre. Vamos a ir con Selva, La Portuaria. Llévala. Bye.
Gente progresista. Agenda de campaña. Seguí a Margarita Stolbizer en su campaña política por todo el país. Bueno, regresamos al aire y queremos anunciar para hoy a las 6:30 de la tarde, Margarita va a estar acompañando al candidato a legislador porteño, Sergio Abrevaya, en Yerbal 1741. Es una visita a un centro de jubilados presentando las propuestas de tercera edad para la capital federal. Y seguimos con Marcelo. Bueno, en realidad nos queda poquito tiempo. Ha sido un programa con muchísimo contenido. Así que si faltan algunas secciones es porque preferíamos escuchar tanto a Sergio como a Tony Lugones. Seguramente ya el jueves que viene volveremos con la historia rock nacional y la agenda joven que nos ha quedado colgada, pero la verdad me pareció una charla bien intensa. Es buena la definición. Además, como venimos diciendo, tenemos que darle sentido y contenido al progresismo. Entonces es bueno que en cada programa nosotros le contemos a la gente, y hoy hablamos del cambio climático, hablamos del impacto social, hablamos del tema del juego, todas cuestiones que nos definen nuestra identidad, nos diferencian del resto. Me parece que esto es darle sentido y contenido al progresismo. Y el programa fue cargado, fue tenso, obviamente, porque así son los desafíos que nosotros tenemos por delante. Ha sido un gusto compartir de nuevo este programa. Ya la veo a Gisela, que está allí en la cabina. ¿Cómo estás? Así que ahora la gente progresista le va a dejar el lugar a la gente linda, saludable, con los muy buenos consejos que ella nos da. Ustedes saben que hay algo que yo envidio mucho, sobre todo en estos programas de la radio, que es la voz de las locutoras, porque yo soy consciente de mis limitaciones. Me encanta venir a hablar, pero esta voz que tengo que debe aturdir a muchos, así que me encanta después cuando vienen gente como Gisela y como tantas otras que hay en esta radio que realmente hacen programas muy pero muy lindos. Así que bueno, Fede, Marcelo, muchas gracias por la compañía en este programa. Vamos a volver a encontrarnos entonces el jueves que viene a las 11 de la mañana en la radio Conexión Abierta de la Universidad Abierta Interamericana. Un saludo y muchísimas gracias a Juli en la cabina, a Adrián, que nos debe mirar del otro lado de la pecera, así que un cariño para todos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.